Simón, el celote, del fuego revolucionario a la fe transformadora. Con profunda gratitud a Dios, cuya gracia ilumina las historias de los humildes, y a los escribas y testigos que preservaron las narrativas de los apóstoles, continuamos nuestra serie dedicada a explorar el camino de los 12 discípulos de Jesús. Estos hombres pescadores, publicanos y trabajadores comunes fueron transformados por la fe en pilares del mensaje que cambió el mundo. Hoy nos sumergimos en la vida de Simón, el celote, un hombre cuya pasión revolucionaria, forjada en la resistencia contra Roma, se convirtió en un celo ardiente por el reino de Dios. Al igual que Santiago, el menor, cuya humildad silenciosa se transformó en un liderazgo glorioso, y Judas Tadeo, cuya devoción intercesora alcanzó a los confines del mundo, Simón nos enseña que el verdadero fuego del Espíritu no destruye, sino que edifica. Te invitamos a involucrarte con esta historia, a reflexionar sobre su legado y a compartir tus pensamientos en los comentarios, sugiriendo temas para los próximos capítulos de esta serie que explora las vidas que moldearon el cristianismo. Basado en las Escrituras, Mateo 10:4, Marcos 3:18, Lucas 6:15, Hechos 1:13, y enriquecido por tradiciones patrísticas, Doroteo de Tiro, Eusebio de Cesarea, Hechos de Simón y Judas. Este relato traza la odisea espiritual de Simón, desde las colinas rebeldes de Galilea hasta su martirio en tierras lejanas, ofreciendo lecciones eternas de fe, unidad y sacrificio, y orígenes, identidad y el contexto de la Galilea revolucionaria. Un guerrero en la sombra de Caná, Simón, conocido como el celote o el cananeo en los Evangelios, Mateo 10:4, Marcos 3:18, emerge como una figura de fuego en un escenario de opresión, similar a Santiago, cuya humildad ocultaba un liderazgo poderoso, y Tadeo, cuya discreción preludiaba una intercesión universal. El término cananeo puede referirse a su origen en Caná, la aldea galilea donde Jesús realizó el milagro de las bodas, Juan 2:1-11, o derivar del arameo Canán, que significa celoso. La tradición, respaldada por Doroteo de Tiro, siglo III, sugiere que Simón nació en Caná, o en una villa cercana, como Betsaida o Cafarnaúm, centros vibrantes a orillas del mar de Galilea que pulsaban con vida comercial y tensión política. Caná, situada en las colinas fértiles de la Baja Galilea, era un lugar de viñedos, olivares y trigo, pero también un foco de resistencia silenciosa contra Roma. La Vía Maris, una ruta comercial que conectaba Egipto con Siria, atravesaba la región, trayendo mercaderes fenicios, soldados romanos e ideas que inflamaban los corazones galileos, como los de Santiago, que creció en un entorno de esperanza mesiánica, y Tadeo, que absorbía las escrituras en la sinagoga. La Galilea del siglo I era un crisol de conflictos y esperanzas. Bajo el gobierno de Herodes Antipas, tetrarca vasallo de Roma, los galileos enfrentaban impuestos opresivos, como el tributum capitis, impuesto por cabeza, y el tributum soli, impuesto sobre la tierra, que aplastaban a los campesinos y pescadores. Ciudades como Séforis, reconstruida tras una revuelta en 4 a.C., exhibían mosaicos helenísticos que ofendían a los judíos devotos, mientras las guarniciones romanas patrullaban las rutas, alimentando el resentimiento. En este contexto, los celotes, fundados por Judas el Gaulonita tras el censo de Quirino, Lucas 2:1-2, predicaban la resistencia armada, considerando el dominio romano una abominación idólatra. Simón, antes de su llamado, era uno de estos rebeldes, un joven, probablemente en sus 20 o 30 años, con manos endurecidas por el manejo de cuerdas o armas, ojos ardientes de indignación y una fe inflamada por las profecías de Isaías, 9:6-7. Un niño nos ha nacido, y Daniel 7:13-14, que prometían un Mesías libertador.
Poco se sabe de su familia. Su padre, ausente en las escrituras, pudo haber sido un labrador, artesano o levita, como sugieren las tradiciones apócrifas que conectan a Simón con los clanes galileos, similares a los lazos familiares de Santiago y Tadeo con Nazaret. Hegesipo, citado por Eusebio, Historia Eclesiástica 2:23, menciona redes de parentesco entre los apóstoles, y es plausible que Simón tuviera vínculos indirectos con la familia de Jesús, tal vez a través de matrimonios entre clanes, una práctica común en Judea. Criado en un ambiente de piedad judaica, Simón frecuentaba las sinagogas de Caná o Cafarnaúm, donde escuchaba los salmos, como el Salmo 18:2, El Señor es mi roca, y los profetas, que alimentaban su visión de un Israel restaurado. Sin embargo, su afiliación a los celotes lo distinguía. No era solo un devoto, como Santiago, que oraba de rodillas, ni un intercesor silencioso, como Tadeo. Era un activista, entrenado para emboscar soldados o publicanos con la sicae, dagas cortas ocultas bajo el manto, en ataques relámpago que marcaban la resistencia celote. El epíteto «el celote» y su identidad revolucionaria. El título «el celote», del griego celotes, celoso, no es solo un apodo, es una declaración de identidad. A diferencia de Santiago, llamado el menor por su humildad, o Tadeo, identificado como hijo de Santiago por su discreción, Simón era un revolucionario. Los celotes, descritos por Josefo, Guerras Judías 439, eran una facción extremista, distinta de los fariseos, legalistas, y saduceos, elitistas, que veían el dominio romano como una afrenta a la soberanía de Dios. Inspirados por figuras como Fínees, que mató a un idólatra para purificar a Israel, Números 25:11, y los macabeos, que resistieron a los seleucidas, a Macabeos 2, los celotes juraban lealtad exclusiva a YHWH, rechazando a César. Simón, antes de conocer a Jesús, probablemente participaba en reuniones clandestinas en las colinas galileas, planeando ataques contra publicanos o soldados, como los que culminaron en la revuelta de 66 d.C. Imaginemos a Simón como un hombre de estatura media, pero robusto, forjado por marchas nocturnas y enfrentamientos. Su barba corta y cabello desaliñado reflejaban su rechazo a la estética helenística, mientras su voz, grave y urgente, resonaba en las sinagogas de Caná, donde recitaba salmos con fervor, pero también con rabia contra Roma. Su vida era un paradoxo, un corazón devoto, ardiente por la gloria de Dios, pero guiado por una visión de justicia violenta, en contraste con la introspección de Santiago, que pasaba horas orando en el templo, y la mansedumbre de Tadeo, que buscaba respuestas en silencio, Juan 14:22. Simón soñaba con un Mesías guerrero, un nuevo David que aplastaría a Roma, como predicho en Daniel 2:44, pero Jesús lo llamaría a una revolución diferente, una que transformaría su fuego en luz. El contexto cultural y religioso de Galilea. La Galilea del siglo I era un epicentro de conflictos y esperanzas. Bajo Herodes Antipas, la región prosperaba con el comercio de pescado y cereales, pero sufría con la helenización forzada. Séforis, con sus teatros y baños romanos, era un símbolo de opresión cultural, mientras las sinagogas de Cafarnaúm, Marcos 1:21, y Caná eran centros de enseñanza donde Simón absorbía las escrituras. La Vía Maris traía mercaderes fenicios y griegos, exponiéndolo a la diversidad, pero también al desprecio por los gentiles impuros. Los fariseos predicaban pureza ritual, los esenios rechazaban el templo corrompido, y los celotes, como Simón, veían en la lucha armada la única vía para la redención. Este contexto moldeó su visión de un reino de Dios puro, pero lo preparó para el llamado de Jesús, que redefiniría la liberación como espiritual, resonando con la inclusión gentil de Santiago en el Concilio de Jerusalén,
Hechos 15, 19, 20, y la intercesión universal de Tadeo. Segundo, el llamado, el discipulado y el ministerio con Jesús. El llamado entre los 12, una elección provocativa. El llamado de Simón, al igual que el de Santiago y Tadeo, no está narrado con detalles en los evangelios, pero su inclusión entre los 12. Tras la noche de oración de Jesús en el Monte de los Olivos, Lucas 6, 12, 16, es un acto de gracia divina. Imaginemos la escena. En las colinas verdeantes de Galilea, cerca del mar, donde las multitudes se reunían para escuchar a Jesús, Mateo 4:25, Simón, tal vez ocultando una sica bajo su manto, oyó la voz del Maestro. «Sígueme», Mateo 4:19. Este momento, aunque silencioso en las Escrituras, fue revolucionario. Jesús eligió a un celote, un hombre de violencia, para caminar junto a Mateo, un publicano romano, y Santiago, el humilde, demostrando que el reino une opuestos. 1 Corintios 1:27-28. Como Tadeo, que preguntó a Jesús en la última cena, Juan 14:22, y Santiago, que respondió en silencio, Simón abandonó su lucha armada, cambiando el puñal por la cruz. El llamado probablemente ocurrió en Caná o Cafarnaúm, donde Jesús enseñaba en las sinagogas o a orillas del lago. Simón, quizás acompañando a otros celotes o escuchando rumores del profeta de Nazaret, fue confrontado por la autoridad serena de Jesús, que veía más allá de su ira. Como Pedro dejó sus redes, Lucas 5:11, y Santiago su vida modesta, Simón entregó su causa, un acto de fe radical que resuena con la entrega de los demás apóstoles. Un discípulo apasionado en el ministerio de Jesús. Durante los 3 años de discipulado, Simón acompañó a Jesús en su misión itinerante, absorbiendo lecciones que transformarían su celo. Aunque no se destaca individualmente, como Tadeo en Juan 14 o Pedro en Mateo 16, 18, su presencia es implícita en eventos colectivos. Testimonió la multiplicación de los panes, Mateo 14, 13, 21, donde Jesús alimentó a 5,000, mostrando un reino de abundancia, no de guerra. En la travesía del mar de Galilea, Mateo 14, 22, 33, vio a Jesús calmar la tempestad, aprendiendo que el poder divino supera las fuerzas humanas. El Sermón de la Montaña, Mateo 5, 7, con sus bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, Mateo 5, 5, desafió su visión de fuerza, mientras las parábolas del reino, Mateo 13, redefinieron la liberación como espiritual. Simón estuvo presente en curaciones, como la del ciego de Jericó, Mateo 20, 29, 34, y en enfrentamientos con fariseos, Mateo 21, 23, 27, que le enseñaron a combatir con palabras, no con armas. En la última cena, Mateo 26, 20, compartió el pan y el vino, tal vez perplejo por la tensión entre su pasado celote y el mensaje de amor de Jesús. Durante el arresto en Getsemaní, Mateo 26, 56, huyó con los demás, pero su regreso al cenáculo, Hechos 1:13, muestra un corazón renovado. Pentecostés, Hechos 2, fue el punto de inflexión. El Espíritu Santo, descendiendo como lenguas de fuego, purificó su celo, transformándolo en audacia misionera, similar al fuego que consumió a Elías. Pina Reyes 18:38. 13. Misión apostólica, liderazgo en la iglesia y martirio, misión apostólica. El celote en la diáspora. Tras la ascensión, Simón se convirtió en un misionero incansable, a menudo asociado con Judas Tadeo en las tradiciones, Doroteo de Tiro, Hechos de 1900, Simón y Judas. Predicó en Mesopotamia, Persia y Armenia, llevando el evangelio a tierras paganas. Eusebio, Historia Eclesiástica 3:11, sugiere que evangelizó Egipto y Mauritania, enfrentando peligros con la valentía de su pasado celote, pero ahora con la palabra como arma. En los hechos de Simón y Judas, él y Tadeo curan al rey Abgar de Edesa, convirtiendo nobles y enfrentándose a magos persas. Su predicación,
como la epístola de Santiago, Santiago 2:17, enfatizaba la fe activa, exhortando a los pobres a perseverar, Santiago 1:12, y a los ricos a abandonar la opresión, Santiago 5:1-6. Simón adaptó su celo a la misión. Donde antes veía a los gentiles como enemigos, ahora los abrazaba, como en el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, donde apoyó la inclusión de los no judíos. Su vida ascética, ayunos, oraciones prolongadas, reflejaba la de Tadeo, que intercedía por los fieles, y la de Santiago, que oraba en el templo. Liderazgo en la iglesia primitiva. Aunque no fue obispo como Santiago, Simón contribuyó a la unidad de la iglesia primitiva. Su presencia en el cenáculo en Pentecostés, Hechos 1:13, y su probable participación en el Concilio de Jerusalén, Hechos 15:13-21, muestran un líder reconciliador que unió su pasado celote a la visión inclusiva de Pedro y Pablo. Su predicación, según las leyendas, era inflamada, pero templada por la humildad aprendida de Jesús. Mateo 20:26-28. El martirio apasionado, un sacrificio por el Rey eterno. El martirio de Simón, fechado entre 65-74, de Tequese, varía en las fuentes. La tradición más común, Hechos de Simón y Judas, lo sitúa en Persia, donde junto a Tadeo fue muerto por flechas o hachas tras convertir multitudes y desafiar a reyes paganos. Otra leyenda sugiere que predicó en Caer Gibi, Gran Bretaña, y fue aserrado o crucificado. El martirologio romano relata que, en Siria, proclamó: Jesús es el Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso. Cff. Mateo 26:64, enfureciendo a sus verdugos. Su muerte, como la de Santiago, apedrejado, y Tadeo, martirizado, inspiró conversiones, sellando su testimonio. El culto a las reliquias y la memoria eclesial. Las reliquias de Simón fueron trasladadas a Roma en el siglo IV, veneradas en la Basílica de San Pedro junto a las de Tadeo. La Iglesia Católica y Ortodoxa celebran su fiesta el 28 de octubre, honrándolo como celote transformado. Iglesias en Persia y Armenia preservan su memoria, con peregrinaciones que celebran su valentía. Cuarto, lecciones espirituales del discipulado. Celo purificado. Simón enseña que la pasión debe ser guiada por el Espíritu. Romanos 12:11. Unidad en la diversidad. Su convivencia con Mateo refleja Efesios 4:3. Justicia verdadera. Su celo evolucionó de la violencia a la compasión. Santiago 5:1-6. Perseverancia, ardiente. Su misión inspira resiliencia. Santiago 1:12. Sacrificio transformador. Su martirio muestra el costo del discipulado. Juan 15:20. Liderazgo, apasionado. Su predicación refleja Hechos 15:28. Legado de libertad. Su defensa de Minocetta, los oprimidos, llama a la acción cristiana. Umbe. Reflexiones teológicas y aplicaciones contemporáneas. El celo como virtud apostólica. Simón desafía la apatía moderna, mostrando que Dios usa a los radicales, como usó la humildad de Santiago y la devoción de Tadeo. Su silencio bíblico invita al servicio sin búsqueda de aplausos. La fe que inflama en la adversidad. Su celo purificado inspira activismo cristiano, como en Santiago 5:1-6, contra desigualdades, y paciencia en pruebas. Santiago 1:2-4. El nachos, costo del discipulado. Hoy, su martirio resuena donde los cristianos enfrentan persecución, desafiando a los fieles a permanecer firmes. Conclusión. El legado eterno de Simón, el celote. De un celote galileo a apóstol del reino eterno, Simón transformó su pasión en misión, resonando con Santiago y Tadeo. Su vida nos invita a purificar nuestro celo, unir en la diversidad y sacrificar por amor, encendiendo el reino de Dios.